Vamos a presentar a la doctora Dolores Serra, es médica especialista en infectología, además docente en la Facultad de Medicina de la UBA, que va a dialogar con nosotros. Dolores, te saludamos nuevamente, gracias por este contacto, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, muchas gracias en primer lugar por invitarme. Como decías al principio, soy rafaelina, bueno, y tengo todas mis raíces allá, así que un gusto estar acá hoy presente. Y obviamente para hablar de este tema tan frecuente en esta época del año, ¿no? Claro, en cada cambio de estación, sobre todo cuando arranca el otoño-invierno, aparece, bueno, la gripe, ¿no? Las enfermedades en los adultos, en los niños, estar congestionado, con dolor de cuerpo y demás. Bueno, sobre todo por eso queríamos hablar con vos, cómo prevenir, cómo llevar adelante estos casos de gripe y qué virus está circulando sobre todo. Tal cual. Bueno, para empezar a definir lo que es, la gripe es una enfermedad respiratoria, ¿sí? Viral, que es causada por un virus que se llama el virus de la influenza. Principalmente los tipos son A y B. Aunque a menudo se suele confundir como un resfrío, como si fuera que tengo un resfrío, pero la gripe suele ser un poco más severa que el resfrío y básicamente se caracteriza por fiebre muy alta y repentina, estos dolores musculares que mencionabas, dolores articulares también, que lo hace a uno sentirse muy cansado, y también la tos. La tos es uno de los síntomas característicos y a veces puede tener dolor de garganta. Es muy común en esta época, siempre cuando empiezan las bajas temperaturas, el frío que decimos, pero en realidad el frío no es que hace que uno tenga gripe, sino que predispone a estas enfermedades, sobre todo por virus de influenza. Y lo que tiene este virus es que es altamente transmisible, es decir, se propaga muy frecuentemente, primero por el aire, a través de unas gotitas, que nosotros eliminamos al toser, al hablar o al estornudar, que se denominan las gotitas de Flush. Estas gotitas, con esas gotitas viaja el virus y bueno, y pueden viajar a través del aire e ingresar al organismo al respirarlas. Y la otra forma también de contagiarse es a través de las superficies. Las gotitas pueden depositarse en los objetos, ¿sí? A veces que tenemos todo el tiempo o el celular, ¿no? El picaporte, las llaves, los teléfonos, bueno, así se puede contagiar a través de estas superficies si uno lo toca y luego se lleva las manos a los ojos, la nariz o la boca. Sabemos que la gripe, doctora, está absolutamente todos los días del año, pero ¿por qué en invierno es mucho más frecuente? ¿Por qué terminamos todos contagiados en invierno y no quizá en otra época del año? Tal cual. Bueno, es muy buena la pregunta porque, a ver, uno siempre dice, bueno, es por el frío me contagié, por el frío tengo esto, porque bajan las temperaturas. Sí, es verdad que es por el tema externo, que es el aire y el frío, pero también porque estamos más tiempo encerrados. Claro. Estamos más tiempo con esto del hacinamiento que decimos nosotros, si bien no estamos hacinados, pero estamos más en interiores que en exteriores. La falta de ventilación también, ¿no? Tal cual, la falta de ventilación, la falta de higiene muchas veces correcta, de no limpiar bien, bueno, todos los objetos que te mencionaba recién, las superficies que estamos todo el tiempo en contacto, esto predispone, ¿sí?, a que uno tenga una infección. No digo que pase siempre, pero es mucho más frecuente, sobre todo por esta forma que te decía de transmitirse, ¿no? Sí. Y también, bueno, el tema de que, bueno, en los cilios, bueno, uno cuando respira, de por sí, cuando hace frío, el mecanismo de defensa es mucho más lento que en otras épocas del año. Entonces eso, sumado al hacinamiento, al frío, a las bajas defensas a veces también. Recuerden que esta enfermedad, digamos, puede afectar a cualquier persona, pero sobre todo a aquellas personas, claro, que tienen su sistema de defensas bajo, alguna enfermedad crónica y los extremos de la vida que hablamos nosotros, ¿no? Los más chiquititos y los adultos mayores. Eso le iba a preguntar, doctora, ¿cómo está siendo el tema de esta gripe A en los menores? Tal cual. Bueno, a ver, es donde más tenemos que tener cuidado, precisamente porque es más frecuente en ellos. Y ahora, bueno, hay un gran número de casos en los últimos tiempos. Uh-huh. Y sobre todo porque, claro, las recomendaciones son siempre las mismas, ¿no? Para cualquier infección viral. Pero lo importante es que tenemos que tener un especial cuidado en los bebés, sobre todo porque a partir de los 6 meses se puede administrar la vacuna, ¿sí?, que es la medida de prevención más eficaz para prevenir la gripe, ¿sí? Doctora, por acá dicen, compré barbijos porque la gente es imprudente. Me parece importante porque mencionábamos lugares, objetos, de qué forma uno se transmite más rápidamente y qué podemos hacer en la diaria para prevenirlo justamente.
Tal cual. Bueno, el barbijo, siempre que hablo del barbijo uno recuerda automáticamente que pandemia. Entonces me dice, no, pero yo no quiero, no puedo. A ver, si el paciente no tiene ningún síntoma, está asintomático, decimos, puede no tener y no tiene ningún factor de riesgo, puede no presentarlo, o sea, no tener el barbijo. Lo que pasa es que a veces hay determinadas personas que sí lo necesitan, sobre todo para evitar esto, ¿no? Protegerse a uno y proteger al otro también. En cuanto a las medidas de prevención para el virus de la gripe, en primer lugar el lavado de manos, que tiene que ser frecuente y tiene que ser correcto el lavado de manos. Hace poco que fue el día del lavado de manos, muy recientemente, y ahí explicamos cómo son los pasos, ¿sí? Adecuados. No es solamente pasar las manos por debajo del agua y bueno, listo, ya está, ya me lavé, no, sino que hay una determinada cantidad de pasos, que eso es lo que debemos hacer para evitar que se propaguen estas enfermedades, y también estornudar o toser en el pliegue del codo o con un pañuelo de papel, ¿sí? Que tiene que ser de papel y desecharlo enseguida. Todas estas sigas. Todas estas medidas de estornudar en el pliegue del codo, del lavado de manos frecuentes, también de limpiar las superficies, como te mencionaba recién, o sea, previenen el lugar en donde estamos y previenen también que lo contagiemos más rápidamente a las personas que tenemos alrededor. Doctora, ¿y qué pasa con el mate? Acá, por ejemplo, estamos haciendo las cosas bien, cada uno tiene su mate, no estamos compartiendo el mate, pero bueno, me parece que también es volver un poco a esas medidas de seguridad que teníamos, por ejemplo, en la pandemia. Que estaban internalizadas y que después, bueno, empezamos de nuevo a relajarnos. Claro. ¿No? Sí. Por esta época del año nomás, después podemos compartir un mate. Bueno, sí. No, de todas maneras me parece importante porque más allá del compartir mate, compartimos el ambiente y estamos tocando las mismas superficies y creemos que, no compartimos mates, no me voy a contagiar, pero estamos compartiendo micrófono quizá con alguien que está enfermo, entonces estamos en el mismo ambiente, acá estamos bastante encerrados, entonces termina siendo también contraproducente. Yo le quería preguntar a Dolores el tema del riesgo de las edades, porque, por ejemplo, acá rondamos los 20, los 30, los 40. Lo que vas a decir, Marcela. Los riesgos de la gripe, ¿no? Estoy notando la gerontofobia de tu parte. No, por favor. O los más chicos y los grandes. ¿Cuál es el riesgo y cuáles son los síntomas, digamos? ¿Cuáles son los más fuertes y demás? Tal cual, bueno, como mencionabas recién, no tanto los 20 ni los 30, sino los mayores, los adultos mayores. Cuando hablamos de adultos mayores estamos hablando de personas de más de 65 años, tienen lo que significa una mayor susceptibilidad a la gripe, ¿sí? Porque tienen una característica especial que se denomina inmunosenescencia, que tienen que ver mucho con las defensas, que independientemente de quién sea, sino que es la edad lo que los hace bajar las defensas, y también por las comorbilidades, por los factores de enfermedades crónicas que presentan. También presentan ellos, o sea, ya se vio que tienen mayor mortalidad, mayor uso de los recursos de salud, y también la gripe puede generar en ellos complicaciones graves, como puede ser cardiovasculares, respiratorias, neurológicas. Por lo tanto, la vacunación en el adulto mayor es fundamental, ¿sí? De hecho, está dentro las indicaciones dentro del calendario de vacunación es totalmente gratuita para todas las personas mayores de 65 años, además de que, bueno, para todos también, para los niños entre 6 meses y 2 años también, son las vacunas que sí o sí tienen que tener. Todas las mujeres embarazadas, ¿sí? Porque pueden sufrir más complicaciones. También las personas puérperas, ¿sí? Que es la vacuna, se administra dentro de los 10 días posteriores al parto. Y también, personas con factores de riesgo, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias. Todas esas personas, además del personal de salud, también deben sí o sí todos los años colocarse la vacunación antigripal, que está, como les decía, en calendario nacional de vacunación, que es gratuita, que es pública para todos, y en esos rangos etarios, ¿sí? Luego, como mencionaba también él, es que dentro de los... Mateo, a ver, dentro de los 20, 30, 40, ¿qué pasa? Pueden ser, personas totalmente sanas, ¿sí? O sea, no tener ninguna patología, como por ejemplo diabetes, como por ejemplo una enfermedad respiratoria, EPOC, pero ¿sí? La vacuna, si bien no es indicación obligatoria, pero si quieren, ¿sí? Dentro de una de las recomendaciones que hicimos hace poco con la SADI, la Sociedad Argentina de Infectología, si quieren, ¿sí? Pueden también vacunarse, sobre todo para evitar este tema de la gripe
cada año. Recuerden que la gripe es una enfermedad viral que todos los años se van mutando estos virus y hay veces que uno es más frecuente, hay veces que el año siguiente suele ser otra cepa más frecuente. Entonces, siempre hay que volver, o sea, cada año hay que volver a repetir la vacunación antigripal, ¿sí? Así que eso es importante también conocerlo para la población en general, más allá de aquellas indicaciones que sí o sí tienen que colocarse. Doctora, hablando de la vacuna, ¿hay algún periodo en el que sea más aconsejable vacunarse? ¿Hasta cuándo, digamos, es preferible recibir la vacuna para, bueno, evitar tener un contagio? En realidad no se evita el contagio claramente, pero sí se evitan estas circunstancias o estos síntomas más fuertes, ¿no? Tal cual. La vacuna es así, previene la enfermedad aguda, ¿sí? Y las complicaciones, lo cual no quiere decir, claro, que a lo mejor el paciente, por más que se haya vacunado, pueda tener la infección, pero más leve, ¿sí? Tal cual. En principal, se puede colocar durante todo el año, ¿sí? Es así, la vacunación antigripal la tenemos disponible durante todo el año, durante todo el periodo anual, pero sobre todo ahora, en las épocas de baja temperatura, ¿sí? Marzo, abril, mayo, cuando empieza a cambiar la temperatura, ahí es lo indicado que se la coloquen, sobre todo estas poblaciones de riesgo, pero en sí se lo puede, o sea, si no se lo colocó en marzo, abril, mayo, puede colocársela ahora, ¿sí? Tranquilamente, sobre todo estos grupos de riesgo. Y también quiero decir algo importante, que se las puede colocar concomitantemente con otras vacunas, por ejemplo, la del COVID. Muchos, últimamente con la vacuna del COVID, sí, yo la vacuna de la gripe me la coloco, pero la del COVID no, porque tienen todavía ese resquemor, esa incertidumbre de que no sé cómo va a ser. A ver, la vacuna del COVID, tenemos que seguir diciendo, sigue existiendo el COVID, no es que desapareció, es muy importante el momento para aclararlo, pero, nos debemos seguir todos los años reforzando con la vacuna de COVID, porque si la última vacuna te la colocaste, ejemplo, hace 2 años, y no te hiciste un refuerzo, puedes volverte a contagiar por COVID, ¿sí? O sea, es una infección, un virus que sigue estando, si bien mucho menos que en la pandemia, claramente, pero sigue estando en la población. Entonces es muy importante aprovechar el momento de la vacunación, el momento efectivo, que el paciente vaya, se coloque la vacuna y si no tiene el refuerzo, por ejemplo, para COVID o para otra enfermedad, por otro virus, que aproveche esa instancia también para colocarse la vacuna. Dolores, para la gripe, ¿cuál es el tratamiento más efectivo? Entiendo que cuando uno ya está enfermo tiene que acudir al médico, pero ¿cuál es el tratamiento más efectivo? ¿El reposo, antibiótico? Exactamente. En primer lugar, antes que todo, no automedicarse. Bien, va por ahí. Bien. Fundamental, no automedicarse, y lo quiero aclarar como primera instancia porque, de los casos que vemos, de los casos que hemos tenido, no porque el farmacéutico me dio tal cosa, no el vecino, el amigo. Primero, no automedicarse, consultar urgentemente con el médico y hacer reposo. Sí, dentro del tratamiento específico de la gripe, como te digo, no es una enfermedad bacteriana, no es indicación el antibiótico para estas enfermedades, sino que es bien viral, y hacer reposo, obviamente tomar mucho líquido, hidratarse bien, pero cumplir con este aislamiento importante, sobre todo durante un periodo de al menos 7 días, que uno dice, no, pero estoy engripado, voy igual a trabajar. No, la verdad es que no, te tenés que quedar en tu casa porque podés contagiar a otros, y sobre todo en el ambiente laboral, que es muy común. Entonces, eso lo que hace es minimizar los contagios, ¿sí? Para vos y para el resto. Entonces, fundamental no automedicarse, hacer el reposo, cumplir esos 7 días, que generalmente es el tiempo estimado en que tarda una gripe, pero si ya después ves que después de los 7 días te seguís sintiendo mal, ahí sí consultar, porque puede haber esto de la predisposición a una sobreinfección bacteriana, y ahí sí el paciente requiera antibióticos. Doctora, notábamos que empezaron a subir estos casos de gripe, sobre todo, entre nosotros, y ya uno lo empieza a notar en su círculo íntimo, en el trabajo, etcétera. ¿Hasta cuándo se puede extender o cuál es el periodo, digamos, crítico de la gripe A? Exactamente. El periodo son 7 días, ¿sí? Entre 7 a 10 días. Lo que pasa es, como te mencionaba, a veces, por estar en el mismo ambiente, se contagian y se sobrecontagian entre todos, ¿sí? Entonces la idea sería que, por eso te decía, aislarlo enseguida,
que cumpla con ese aislamiento, que obviamente el lavado de manos, todo esto que decía, limpiar las superficies, lavar los utensilios con detergente y hacer reposo. Pero claro, el periodo sería de 7 días. Bien. Si ahora el paciente sigue teniendo más síntomas o se complica con otra situación, bueno, también hay que evaluarlo particularmente, y siempre digo con el médico. Ir a la guardia. Sé que en estos momentos uno dice, no, bueno, pero el tema todo lo con las obras sociales y todo el tema de la medicina y la salud, pero es necesario que reivindiquemos el papel del médico, el rol fundamental que tiene ir al médico, no solamente hacer una videollamada o ver un videíto por TikTok o Instagram, ¿no? Hay que ir, hay que consultar, no automedicarse. Obviamente ahí en el caso de, analgésicos, algún analgésico como para calmar el dolor. Recuerden que esta enfermedad tiene muchos dolores, dolor muscular, con bastante cansancio, astenia, que decimos nosotros, astenia, y también, algo para desinflamar, para descongestionar, porque a veces están muy congestionados, y también en ese caso, pero como te decía, hay que hacer el tratamiento en base a los síntomas que tiene cada paciente e individualizarlo. Y eso se hace en la consulta médica. Bien, y hablando siguiendo con los síntomas, usted hablaba de que, estamos atravesando esta ola de gripe A, pero hay una convivencia con el COVID que llegó para quedarse. ¿Cuáles son las diferencias de síntomas? A lo mejor, no digo que nos autodiagnostiquemos, sí, siempre es primordial la consulta al médico, pero por ahí, para darnos cuenta qué diferencia puede haber entre un síntoma de gripe A y uno de COVID. Exacto. Bueno, ya nos ha pasado mucho en la pandemia. Esta pregunta realmente es así, porque muchos de los síntomas son parecidos, o sea, son muy similares. Lo que tiene la gripe específicamente, esto que te digo, el dolor muscular y el dolor articular, que realmente es un cansancio extremo, más la fiebre alta y repentina, ¿sí? Eso es como muy claro. Pero también son síntomas que con el COVID también puede haber, ¿sí? Que también puede tenerlo. Lo que vemos es que el COVID, también dolor de garganta, ¿sí? Dificultad para respirar, a veces tos o no tanta, pero a veces sobre todo esto de la anosmia, ¿no? De esa capacidad para poder, no sienten, la no pérdida huelen. del olfato. La pérdida del olfato, exactamente, que lo vemos más en COVID, que a lo mejor en gripe no tanto. Pero a veces el paciente, al estar congestionado en la gripe, tampoco siente. Sí. Entonces, son síntomas muy similares. Como te digo, no son las únicas motivos estos virus, ni virus de la influenza, ni virus de COVID. Hay muchísimos otros virus respiratorios, pero básicamente hay que poder identificar y enseguida hacerlo con un hisopado del paciente también para ver, qué tipo de virus tiene, cómo comenzaron los síntomas. También esto de la diseminación, o sea, si estás vos infectado y también un hijo, un sobrino o alguien que viva muy cercano con vos, ahí también me da más para gripe, para pensar en gripe que en otra cosa. Pero también, como te digo, pueden ser otros virus respiratorios. El virus sincicial respiratorio, por ejemplo, que afecta mucho a los niños, a los bebés, a los menores de 6 meses. Entonces, hay que individualizarlo. Obviamente el tratamiento, al ser viral, es muy similar, pero no nos olvidemos que, como te digo, siguen existiendo. Yo hice hincapié en esto del COVID también, porque el COVID sigue existiendo, y tanto el virus influenza como el COVID, ambos se previenen con vacunas. Entonces, la importancia de vacunar a la gente. Ante cualquier duda, obviamente, acudir al médico, sobre todo en esta época de muchas enfermedades y sobre todo virales. Dolores, muchas gracias. La gente, la verdad, quiere realizarte muchas consultas. Sí. Muy activa también en redes sociales, así que si querés repasar tus redes, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias. Sí, estoy, además de médica, obviamente docente y soy comunicadora en salud también. Me gusta, estoy muy activa en redes, me gusta esto de la consulta y la preparación para eso, porque hoy la gente se comunica mucho por las redes sociales, y mi Instagram, y en realidad en general, Instagram, TikTok, YouTube, estamos ahí en un canal también, es @dra.doloresserra. Perfecto, fácil entonces, @DRA Dolores Serra, y la pueden seguir los oyentes de Aire de Santa Fe, que quedaron algunas consultas pendientes, así que te pueden seguir en las redes sociales y ahí compartir cualquier tipo de inquietud. Doctora, muchas gracias por estos minutos, por atendernos un sábado a la mañana, así que gracias, muy claro con todo lo que nos pudiste contar acerca de la gripe, y cómo principalmente cuidarnos entre todos.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, me encantó la charla y obviamente, bueno, un saludo a todas ahí en el piso, bueno, a Valen también y gracias por invitarme. Claro, desde Rafaela para el mundo, así, Así es, tal cual.